Le he puesto por título David el Padre. Yo creo que conocemos varias partes de la historia que habla la escritura del rey David. Como te mencionaba en algún tiempo, David es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. David el rey, David el guerrero, David el ungido del Señor. Pero en esta ocasión me quiero enfocar en esto: David el padre de familia. Vamos a leer ahí 2 de Samuel 15:10. Dice: entonces se envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Una declaración de Absalón, hijo de David. Los hijos de David, tuvo varios hijos, pero aquí empezamos con los problemas familiares de David. Cada familia tiene problemas en su familia. A lo mejor tú los tuviste, a lo mejor los tienes. David, como padre de familia, también tuvo sus problemas familiares. Tuvo varios hijos. Si podemos recordar algo, su primera esposa fue Mical, no tuvo hijos. Su segunda esposa tuvo un hijo, Amnón. La tercera esposa tuvo 2 hijos. La cuarta esposa, que fue Betsabé, tuvo un hijo que murió. Y el último fue Salomón. Salomón llegó al trono del reino de Israel, aun cuando no era el primogénito. Pero es interesante toda la historia, que no es el tema de esta mañana. Cómo Salomón llegó al trono, no siendo el primogénito. Yo me quiero enfocar solamente en algunos de los hijos de David. Todo comenzó cuando Amón, primer hijo de David, violó a su hermana Tamar. A su media hermana la violó. El tercer hijo, Absalón, se enteró y le dio tanto coraje. No dijo nada, nunca habló, no reclamó nada, ni dijo palabras ni buenas ni malas, pero llevó mucho odio en su corazón. Y después de 2 años, ese resentimiento que traía escondido en lo profundo de su ser salió a flote y lo mató. Después de matarlo, tuvo que huir de Jerusalén. Y fuera de Jerusalén estuvo más de 3 años fuera. David como padre, ¿cómo fue? ¿Se pueden imaginar cómo fue David como padre? Nos imaginamos a David el guerrero, nos imaginamos a David el rey. Pero ¿cómo sería David como padre de familia? ¿Atendía a sus hijos? ¿Los escuchaba? ¿Estaba al pendiente de ellos? Como ahora en la actualidad, ¿los llevaba a la escuela? ¿Los ayudaba a hacer sus tareas? ¿Cómo sería David como padre? ¿Te puedes tú imaginar eso? Yo te puedo decir que David solo hizo leves esfuerzos para criar a sus hijos. En otras palabras, casi no estuvo al pendiente de ellos, casi no los atendió. ¿Por qué? Algo que pasó. Primeramente, no castigó a Amón por haber violado a su otra hija, a Tamar. Segundo, tampoco manejó de una manera adecuada y decisiva el asesinato de Amón a manos de Absalón. Son 2 temas muy importantes y muy delicados en una familia que David no hizo nada al respecto. ¿Y tú crees que la gente no veía? Como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo David? Pero después de todo esto,
empieza Absalón a planear un acontecimiento, y un fuerte acontecimiento. Algo conocemos de la historia, que Absalón planea traicionar a su padre. La traición en todas las áreas, en el matrimonio, en los amigos, en las amistades, duelen mucho. Pero imagínate, una traición de un hijo a su padre. Es muy difícil, es pesado. ¿Quién era Absalón? Absalón era un hombre, dice la escritura, de buen parecer, por decir un galán, yo creo, me imagino. De buen parecer, dice que tenía una cabellera larga, muy bonita, y esa cabellera era envidiable. Se puede decir y pensar que esa cabellera la mantenía tan hermosa por los aceites con que se bañaba, pero una cabellera hermosa, que cada año se cortaba el pelo y volvía a crecer igual de hermosa. ¿Cómo empezó a tramar Absalón la traición hacia su padre? ¿Qué era lo que hacía? Discretamente, dice la escritura, que se ponía a la entrada de las puertas de Jerusalén, y cuando llegaba la gente, la saludaba de mano, le ponía atención a cada persona que entraba y salía. Fue fabricando la imagen de una persona que se interesaba por las personas. Pero algo más, buscaba personas atribuladas. Muchas personas iban ante el rey cuando tenían un problema para recibir un consejo, y Absalón buscaba a esas personas, mostraba interés por cada una de ellas, porque les preguntaba: ¿de qué ciudad vienes? ¿Cómo estás? Pero algo importante y fuerte, que dejaba a la persona atribulada más atribulada. ¿Por qué? Porque les decía: no tienes quien te oiga de parte del rey. Y la persona se quedaba con su corazón preocupado. Él estaba promoviendo el descontento, y terminó por robar el corazón de toda la gente de Israel. Por ahí en alguna parte de la escritura dice que mucha gente agarraba su mano para darle un beso, y él, ¿qué era lo que hacía? No se dejaba, les levantaba de las manos y los abrazaba para que sintieran el afecto de él y que él se interesaba por ellos. Fue tramando de una manera muy sutil lo que empezaba a hacer. David, su padre, no estaba al tanto, no se daba cuenta de esta nueva conspiración que estaba tramando Absalón contra él. Cuando David se enteró, cuando David descubrió todo, ya era demasiado tarde. No había mucho tiempo. El pueblo ya se había decidido a apoyar a Absalón. Ya se lo había ganado. Ya estaba decidido el pueblo. Y el rey David tuvo que huir de Jerusalén para salvar su vida. Yo me hacía una pregunta: ¿por qué David no pudo detener la rebelión? ¿Y por qué huye? Existen varias razones. Podemos ver ahí 2 de Samuel 15, 10 y 13, hasta el 13 vamos a leer. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él,
los cuales iban en su sencillez y sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía ¿a quién? Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel va tras ¿quién? Tras Absalón. Las razones por las que David no pudo detener esa rebelión era porque la rebelión ya se había extendido. Otro punto era que David no quería que se destruyese la ciudad de Jerusalén. Y otro punto también importante es que a David todavía le interesaba su hijo y no lo quería herir. Yo me ponía a pensar, ¿no tendría coraje? ¿No pudo haber tenido odio? ¿Que aún todavía tenía interés, cariño por su hijo? Todavía tenía interés por él. Pero sabemos que David esperaba regresar pronto, porque dejó al cuidado del palacio a 10 de sus concubinas y salió. Pero quiero mencionarte un punto importante: el dolor de la traición. Yo creo que es un dolor fuerte en una traición. Es un dolor que no se puede describir. Podemos ahí buscar en 2 de Samuel 15:30, por favor. Dice: y David subió la cuesta de los olivos. ¿Y cómo la subió? Llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, y también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Y el 32, por favor. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai, arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. David iba llorando. David iba angustiado. Pero más sin embargo tomó un tiempo, ¿para qué? Para adorar a Dios. ¿Es fácil en las circunstancias difíciles adorar a Dios? ¿Verdad que no es fácil? Yo creo que a veces ni queremos, aunque lo intentemos. Nuestra mente está en el problema, en la situación. Pero dice que David tuvo un tiempo para adorar a Dios. David sabía que la adoración siempre es importante, aún en las circunstancias difíciles. Pero no todo terminó allí. Yo iba leyendo, iba preparando este tema y decía: ay, híjole, cuántas cosas. Y cosas que descubrí. Porque Dios revela. Yo ya había leído la historia, la había visto de diferentes maneras, y ahora que estoy, como que Dios está plasmando cosas nuevas. Absalón prepara a su ejército para venir a pelear con David. Yo decía: pero ¿cómo es posible que el hijo prepare un ejército y voy a derrocar, voy a matar a mi padre junto con todos sus allegados? Yo decía: pero ¿cómo? ¿A qué nivel? Hijo contra el padre. ¿Te puedes imaginar eso? En mi cabeza no cabía eso. Dije: bueno, pasó, pero yo creo que Dios lo plasmó en la escritura para algo. Cuando estábamos en Sinsunzan, recuerdo una personita que teníamos ahí, unos viejitos. Y tenemos un viejito, yo creo que ahorita tiene 75, 77 años más o menos. Y toda su vida vivió en Sinsunzan. Y conocía a muchas personas. Y conocía, yo creo que todo el pueblo. Pero conocía también muchos problemas y muchas situaciones. Y nos platicaba cuando teníamos la célula en su casa. Y nos decía, nos hablaba de personas, de situaciones que estaban viviendo, pero él no utilizaba palabras como, por ejemplo,
tiene mucho odio, tiene mucho resentimiento, es agresivo, es violento, es orgulloso, es altanero, es prepotente. Él no utilizaba palabras como ese tipo. Él nos decía, no, es que esa persona está bien enferma. Y yo decía, pues Absalón está bien enfermo. Pensando lo mismo que se llama Amador este hombre. Me acordaba de Amador. Y decía, pues Absalón está ahorita bien enfermo. ¿Cómo va a ser esto en contra de su padre? Pero viene la batalla. Y sí se hace la batalla. David, su padre, no quería ir a la batalla, no quería enfrentarse a su hijo, pero no le queda otra más que planear algo para defenderse. Y él planea su estrategia, reúne a 3 capitanes y los pone por puntos diferentes y les da instrucciones. Y David les dice, lo podemos ver en segunda de Samuel en el 18:2. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí, geteo. Y dijo el rey al pueblo, ¿qué le dijo? Yo también saldré con vosotros. O sea que no los mandó al frente. Dice, yo también voy con ustedes. ¿Pero qué le dice el pueblo? Mas el pueblo dijo, no saldrás. Porque si nosotros hubiéramos, no harán caso de nosotros. O sea, que el pueblo le dice, no sales, aquí te quedas. El pueblo no permitió que fuera David a la batalla por 3 razones. Y le insistieron. Y David escuchó, David oyó y David obedeció. Primera parte por la que no quería el pueblo que fuera. Dice que porque su vida era más valiosa. Y ahí lo podemos ver en el versículo 3. Mas el pueblo le dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéramos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros, mas tú ahora vales tanto como ¿cuánto? Como 10,000. Ellos consideraban que su rey valía mucho más que muchos de ellos. Segundo punto, dice que él podría traer reservas si se requería. Será mejor que tú nos des la ayuda desde la ciudad si algo se ofrece. Y tercer punto, el pueblo entendía que sería difícil para David pelear directamente, mano a mano, cuerpo a cuerpo con su hijo. ¿Y qué dijo David en el versículo 4? Haré lo que bien os parezca. O sea, obedeció. Pero les dio un mensaje importante a sus 3 capitanes. Un mensaje que a lo mejor sus 3 capitanes dijeron, pero ¿cómo es posible que nos digas esto? Y el rey mandó a Joab, a Abisaí y a Itaí diciendo, tratad benignamente por amor de mí, ¿a quién? Al joven Absalón. Han de haber pensado estos comandantes, pero ¿cómo se le ocurre esto a nuestro rey? Como diciendo, no le vayan a hacer daño. Pero no dijeron nada a los capitanes. Salieron, vino la batalla. ¿Quién ganó? ¿Alguien sabe quién ganó? Ganó David. Y ganó, como dicen, bien fácil. Bien fácil. Los de Absalón dice que sufrieron una derrota aplastante a manos de los expertos de David. Algo que también a mí me llamó la atención, que yo no había visto, y esta vez lo vi. ¿Cuántos murieron? Salió pues el pueblo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín, y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza. ¿De cuántos?
de 20,000. Yo me preguntaba, por una rebelión, por el orgullo, el hijo atentar contra su padre, 20,000 murieron. 20,000 no es un número pequeño. Fíjate hasta dónde llegan las consecuencias del orgullo, de la obstinación. Absalón era joven, era sagaz, era astuto, pero no fue más listo que su padre. David era un hombre de guerra, era un hombre valiente y aparte era un guerrero experimentado. Yo creo que esos puntos fueron importantes para que David saliera adelante. La muerte de Absalón. ¿Cómo murió Absalón? Dice, la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. ¿A qué se refiere que fueron más los que destruyó el bosque? Cuando Absalón ya había perdido, cuando ya todos se sentían ya derrotados, los que quedaban empezaron a correr hacia lo profundo del bosque y era un bosque espeso. En este bosque espeso dice que ahí muchos cayeron en pantanos, en pozos, se enredaron en los árboles, chocaron y muchos quedaron ahí muertos. Y por ahí también entró Absalón. ¿Y qué dice la escritura? Que Absalón quedó enredado en unas ramas, su gran cabellera se enredó y quedó colgado. Lo que antes fue su gloria, su gran cabellera, ahora fue su maldición. Porque allí quedó colgado y detrás de él venía uno de los capitanes, Joab, y venían otros y se acordaron que dijo el rey: sean benignos con mi hijo Absalón. Joab, al verlo, no se tentó el corazón, sacó su lanza y dice la escritura que le aventó la lanza y se la clavó en su corazón y mató a Absalón. Cuando llegó Joab y lo vio allí colgado, no titubeó. A pesar de que sabía la orden del rey, que le había ordenado no matarlo, pero algo que tenía Joab era que él estaba convencido que ese era lo mejor para David. Y según Joab, Absalón recibía lo que se merecía. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué pensarías ahorita? Recibió lo que se merecía. Qué bien. Eso pensaba Joab. Y yo lo pensaba diciendo: era un asesino, era un traidor, era un violador. Lo merecía. Pero también Joab decía, y él sabía que David generalmente era indulgente con sus hijos y nunca castigaría a Absalón. O sea, Joab, como uno cercano de David, sabía que David nunca iba a poner disciplina en sus hijos, y yo creo que menos en este tiempo con Absalón. Él había visto las acciones de David hasta sus hijos, y esas acciones se caracterizaban por falta de disciplina. Joab estaba en lo correcto, pero no estaba bien. Estaba en lo correcto al entender que era mejor para David y para todo Israel que Absalón muriera. No estaba bien porque desobedeció al rey. Absalón recibía lo que merecía y Joab tendría que responder por lo que hizo, primeramente ante David y ante Dios. No podemos juzgar a Joab si lo hizo bien, si estuvo bien, si fue lo mejor. Nosotros tampoco no lo podemos juzgar. Él tendría que rendir cuentas ante David y después ante Dios.
Seguimos ahí en 2 de Samuel 18:33. Ahí viene el gran lamento de David cuando se entera. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar de ti? Absalón, hijo mío. A pesar de todo lo que había hecho Absalón, a pesar de la actitud, a pesar de ser un hombre tremendo, David tenía misericordia en su corazón y sentía un gran dolor, sentía un gran lamento por la muerte de su hijo. Yo no me lo imagino a un David tranquilo caminando. Yo me imagino que hasta se arrodilló, yo me imagino que hasta cayó al suelo y llorando, porque 5 veces menciona aquí: hijo mío. Lo menciona 5 veces. Su dolor era grande. La pena de David nos muestra que no es suficiente que los padres entrenen a sus hijos para ser consagrados a Dios. No es suficiente, sino que nosotros como padres, yo como padre, debemos entrenarnos a nosotros mismos en consagración para enseñar con el ejemplo y enseñar con un buen ejemplo, por supuesto, porque sucede que a veces queremos entrar en disciplina hacia los hijos y no ponemos el ejemplo. Algo que yo podía ver, yo creo que en esos momentos de dolor, de gran lamento, yo creo que David reconocía que él tenía mucha responsabilidad por las acciones de su hijo. Es como si dijera: ciertamente sí, Absalón es mi hijo. Sus debilidades de Absalón son mis debilidades. Sus pasiones son mis pasiones. Sus pecados son mis pecados. Pero algo que dice aquí: ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar? Ahí mismo en el 18:33. David, al saber que su hijo ya había fallecido, ya había muerto, era tan grande su dolor que él prefería haber muerto él en lugar de su hijo. David quería morir en lugar de su hijo rebelde, en lugar de su hijo traicionero. Pero quiero decirte hoy en esta mañana que lo que David no pudo hacer, lo hizo Jesucristo. Jesucristo sí murió por ti, murió por mí, siendo hijos rebeldes. Lo que David no pudo hacer, Jesucristo sí lo hizo por nosotros. Él tomó ese lugar. Absalón entró en Jerusalén cuando tomó posesión como un rebelde, como un astuto, como un traidor. De regreso, David también entró en Jerusalén, pero David entró en Jerusalén con el dolor todavía a cuestas. Dice la Escritura que entró como si hubiera perdido una gran batalla por la pena de la muerte de su hijo Absalón. Jesús también entró en Jerusalén, y Jesús entró como un rey, como un servidor. Absalón no fue capaz de decir que estaba equivocado, y tampoco fue capaz de pedir perdón. Los pecados de David los separaron de Dios, pero David, en el arrepentimiento genuino que tuvo, lo llevó nuevamente a Dios. Y por supuesto, yo me ponía a pensar, si David, y aunque David hubiera sido un padre
con muchas deficiencias, nada justifica la acción, las acciones incorrectas que tomó Absalón. Todos somos responsables de nuestras acciones. Cada uno de nosotros, todos somos responsables. Y yo te digo, los tiempos de hoy no son muy diferentes a aquellos tiempos. Hay problemas en las familias, hay problemas con los hijos. Y a veces nos preguntamos por qué. Y nunca nos detenemos a ver como padres en qué hemos fallado. Vemos la rebeldía de nuestros hijos, vemos las acciones difíciles de nuestros hijos, pero ¿sabías que muchas de esas malas acciones y rebeldías vienen de arriba? ¿Vienen de nosotros? Por acciones, por palabras, por actitudes. Yo creo que hoy en esta mañana nos corresponde a ti, madre, a los padres, a mí como padre, reconocer que hemos fallado. Hemos fallado como padres. Decíamos por ahí que nadie nos enseñó a ser padres, y en esa no enseñanza cometimos muchos errores, pero es tiempo de decir hasta aquí. Parar de una manera tajante con esas decisiones incorrectas. ¿Sabes que la Escritura dice que el rey David cometió adulterio con Betsabé y que tuvo consecuencias y que reconoció su pecado y que le dolió mucho haber ofendido a Dios? Pero ¿sabes una cosa? Nunca más en la Escritura dice que David volvió a cometer adulterio. Paró tajante. Y en esta mañana tenemos un papel tú, madre, tú, padre, ante nuestros hijos. Podemos decir que no hemos fallado. Yo te puedo decir, sí hemos fallado. Y no quiero ponerte a que te pongas a cuentas con tus hijos, porque muchas veces se piensa, los padres no pueden pedirle perdón a los hijos. ¿Por qué no? Si hemos fallado. Los hijos nos pueden pedir perdón, sí. Los padres pueden pedir perdón a los hijos también. El que falle tiene que pedir perdón. Tan sencillo como eso. Y hoy vamos a hacer una oración. Pero antes de hacer esta oración, hijo Giovanni, quiero pedirte perdón, hijo, por las fallas, por mis acciones, palabras que te pudieron haber dañado, hijo. Aunque diga que no, hijo, yo sé que te dañé y te pido perdón en esta mañana. Quiero que vivas mucho tiempo, hijo, y que vivas libre, porque reconozco que he fallado, hijo. Perdóname en el nombre de Jesús. Es tiempo de parar. No más, no más. Padre, te damos gracias, porque tu fidelidad es para siempre, porque nos has alcanzado, Dios, y porque tus planes no se detendrán, porque todo es para bien. Y que seas tu Espíritu Santo quien a partir de hoy, de esta mañana, de este día, tomes tu control de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestras palabras. No queremos más dañar a nuestros hijos. Ya basta con lo que hemos hecho. Ya basta. Ayúdanos, Dios, ayúdanos.
Queremos estar en paz contigo, Dios. Queremos ver a nuestros hijos en paz, en felicidad. Pero aquí estamos abriendo la brecha, Dios, hacia un camino diferente, hacia tu bondad, Dios. Ayúdanos, Padre bueno, Príncipe de paz. Te necesitamos hoy. Te necesitamos y en ti confiamos, Dios. Porque grande eres tú, Dios. Y lo que es imposible para nosotros es posible para ti, Dios. Es posible. Gracias, Dios, gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás, vamos a hacer una oración donde reconocemos que hemos fallado. Tu padre, tu madre. Estamos ante Dios. Haz una oración donde tú reconozcas que has fallado con palabras, con acciones, con actitudes, con pensamientos. Padre, aquí estamos ante ti como padre, como madre, y reconocemos, Dios, que hemos fallado, que hemos afectado, que hemos dañado, que hemos lastimado, que les hemos dado muerte espiritual a nuestros hijos en sus emociones, con palabras ofensivas. Pero hoy te pedimos perdón, Dios, porque aquí estamos ante ti y queremos ser linaje escogido. Espíritu Santo, necesitamos de tu presencia. Y perdónanos, Dios, perdónanos. Sí, reconocemos que fallamos. Hemos reconocido que fallamos. Te pedimos perdón, Dios. Te pedimos perdón. Ayúdanos. En ti confiamos, Dios. Pero te pedimos que hoy en esta mañana tu Santo Espíritu esté en nuestros corazones, ahí como un sello que nos impide volver atrás, que nos impide fallar otra vez. Queremos ver bien a nuestros hijos, queremos ver en paz a nuestros hijos, queremos ver felices a nuestros hijos, Dios. Ayúdanos, ayúdanos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y Padre, te pedimos que tú traigas contentamiento a nuestro ser y quites toda condenación. No hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación. Por tu sangre preciosa nos has redimido. Y te damos gracias, Dios. Gracias. Gracias por tu fidelidad, Dios. Gracias. Gracias, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Algo que va a traer sanidad a tu familia, a tu corazón, a tus hijos, es cuando tú cara a cara hagas esto con tus hijos. Va a haber tiempos, va a haber momentos, pero sobre todo, ¿sabes qué? No vas a ir solo. El Espíritu Santo va contigo y es el que va a traer cosas grandes, maravillosas, cosas diferentes que no hemos visto, porque queremos familias cambiadas, queremos familias transformadas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Príncipe de paz, te necesitamos, Príncipe de paz, te necesitamos. Haz tú la obra perfecta en cada uno de nosotros. Y te damos muchas gracias. Gracias. Toca nuestros corazones. Cambia nuestros pensamientos. Fortalécenos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Y establece tu reino en nuestras familias. Establece tu reino.
Padre bueno, establece tu reino en estos tiempos, en nuestra ciudad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Si alguna persona necesita oración, puede pasar al frente. Podemos orar por ellos, por ustedes. Y si no, estamos despedidos. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que Dios les prospere y que Dios les lleve con bien. Gracias.